¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio, Ecología y Medio Ambiente en su hogar. Tenemos la posibilidad día a día de entrar un poco a sus hogares y poder hablar de estos temas ambientales que son tan importantes para nosotros. A veces los dejamos de lado. Pensamos que el medio ambiente y que la ecología es responsabilidad de otros o de los gobiernos o no le demos la importancia. Pero en este espacio podemos entender y conocer un poco más de nuestro medio ambiente, cómo nos afecta, por qué es importante su cuidado. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual podemos hablar un poco de la fauna silvestre. ¿Cuál es la importancia de la fauna silvestre? ¿Qué es la fauna silvestre? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo debemos protegerla? Nosotros, digamos que el hombre como tal, siempre ha desarrollado algunas actividades que afectan el medio ambiente directa o indirectamente. Antiguamente, cuando el hombre no existía y no estábamos sobre la tierra, pues había muchas especies de animales que eran las encargadas de vivir en el planeta. Cuando aparece el hombre, empieza a migrar, a generar comunidades, a ampliar, a aumentar como tal el número de personas que viven en nuestro planeta y empezamos a utilizar el medio ambiente, a utilizar los ecosistemas, a utilizar los animales también, porque el hombre básicamente tiene esa función, esa característica. Para su desarrollo utiliza lo que está a la mano en el medio ambiente y en el ecosistema. Básicamente el hombre ha venido ganando espacio y aumentando su población, pero en contravía de los espacios ecológicamente que anteriormente y que ancestralmente no estaban utilizados por el hombre. Entonces, estos procesos empiezan a afectar ecosistemas y empiezan a afectar poblaciones ecosistémicas y poblaciones silvestres, de animales silvestres, que anteriormente vivían allí. Entonces, tomemos un ejemplo. El hombre nace en una comunidad, nace en una ciudad. Anteriormente pues había unas condiciones ecosistémicas allí, unos animales, unas plantas presentes allí, pero el hombre empieza a desarrollarse, a generar un asentamiento urbano. Entonces empieza a desplazar a la fauna silvestre que anteriormente habitaba allí. Además de esto, pues empieza a utilizar a los animales también para su beneficio, en algunos casos entran a formar parte de su dieta alimentaria. Entonces se crea la caza como una opción de consecución de alimento. Y se utilizan algunas especies para la cría, cuando nace ya el tema de la explotación ganadera. Entonces se utilizan especies que antes eran silvestres y que eran silvestres y eran naturales en explotaciones artificiales para la consecución básicamente de alimento. Entonces el hombre ha utilizado a las especies silvestres generalmente para su beneficio. También se domestican algunas especies, por ejemplo las aves de corral fueron especies que se domesticaron. Los perros, los gatos son especies que antes eran silvestres y que se domesticaron para que tengan una relación, una vida, se desarrolle una relación más estrecha con el hombre para generar beneficios. Entonces, de esta manera, las especies nativas y la fauna silvestre empezó a verse afectada. Posteriormente, ¿qué pasa? Cuando ya los procesos de población pues aumentan, tanto en la medida que ya se forman ciudades como tal, entonces se desplaza la frontera ecosistémica donde las especies habitan y empiezan a verse en peligro algunas especies de estas porque su hábitat desaparece. Además de esto, pues desafortunadamente, algunas especies que son visualmente muy llamativas, pues empiezan a ser utilizadas para adornar las hábitats humanas. Entonces se utilizan las aves
con sus colores vistosos y sus cantos y todo esto, para adornar el hábitat humano, las casas, para tenerlas encerradas. De pronto también se empieza a explotar fauna para utilización de sus pieles, por ejemplo, entonces empiezan a generar caza para utilizar la piel de los animales. Los felinos, por ejemplo, han sido muy afectados por este sistema porque pues, son pieles hermosas, pieles que son muy llamativas y el hombre empieza a utilizarlas para de manera artificial utilizarlas para su vestimenta, como lujo, como adorno. Entonces empieza a afectar todas estas especies. Por ejemplo, si nos vamos un poco más allá, hacia la parte de África, entonces encontramos los grandes felinos, encontramos los elefantes, los rinocerontes, que también se utilizan para esto, se cazan, en algunos casos como trofeo, porque el hombre piensa que cazar un animal de estos tan grande y tan majestuoso, pues es un acto heroico, ¿sí? Desafortunadamente se tiene esa visión que siempre el hombre está tratando de prevalecer su dominio sobre las especies y tener un dominio, y eso le da esa posibilidad de mostrar dominio sobre las especies. Entonces son trofeos y además empiezan a generarse mitos sobre estas especies. Entonces, por ejemplo, los grandes elefantes de África los matan para extraer sus colmillos, que tienen características propias, están hechos de marfil, y entonces el marfil se empieza a convertir en un elemento codiciado en el cual se construyen lujos y algunas cosas que en últimas el hombre básicamente no le sirven para nada, pero que le generan cierto estatus. Entonces los colmillos de los elefantes, lo que les decía, el cuerno de los rinocerontes, empiezan a ser trofeos. El hombre los usa como un trofeo de batalla casi siempre para mostrar una superioridad que no necesita. Entonces esa caza furtiva y esa necesidad del hombre de mostrar esos trofeos, entonces empieza a afectar directamente estas comunidades. No solamente porque les quita el hábitat, primero hablábamos de eso, primero le quitamos el hábitat a las especies, y después, además de eso, de que no contentos con eso, entonces empezamos a cazar también esas especies para un beneficio propio. Y en algunos casos es absurdo, porque no generan realmente un beneficio. En algunos casos se hace caza furtiva de especies, ni siquiera para consumo, sino solamente como trofeos de caza. Entonces vemos ahora, ¿no? Encontramos en redes sociales y a la gente posando a los cazadores, pues, posando con estas especies como si fuera un gran triunfo, pues, hacer una caza de un animal majestuoso como estos, y en últimas es algo ridículo tener una fotografía y acabar con una especie. Entonces vemos que las especies empiezan a menguarse, incluso llegar a la desaparición. Muchas especies desaparecieron por la caza, primero que todo, pues por lo que les decía, porque nos apropiamos de esos hábitats, y segundo, pues las cazamos al punto en que desaparecieron. Hay muchas especies que ya no nos acompañan, que se extinguieron. Tenemos, por ejemplo, especies como el dodo, los grandes felinos que se desaparecieron, muchas especies de aves en las que ya no contamos, grandes mamíferos que a causa de toda esa sobreexplotación se perdieron. La pérdida de una especie es algo catastrófico para un ecosistema, porque una especie, digamos que para su creación como tal, para su proceso de formación, tarda millones de años. Son especies que no aparecieron en la Tierra porque sí, y tienen una importancia ecológica, una importancia dentro de ese balance ecológico, son absolutamente importantes, y la desaparición de ellas tiene un efecto catastrófico en los ecosistemas, porque, por ejemplo, si desaparecen esos grandes, un felino, por ejemplo, que ayuda a mantener especies
de las cuales se alimenta, entonces el número de esa especie pues aumenta porque ya no hay quien las case. Entonces genera un desbalance. Toda desaparición de cualquier especie genera un desbalance dentro del ecosistema. Además que es absolutamente absurdo que una especie desaparezca de la faz de la Tierra. Pensemos en que la especie que desaparezca sea nosotros. Nosotros somos una especie también que puede desaparecer. A nadie le gustaría que el hombre desapareciera de la faz de la Tierra, pero somos los responsables de la desaparición de la casi totalidad de las especies que han venido desapareciendo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que hay una fauna silvestre que debemos proteger y mantener. En algunos momentos nosotros solamente tenemos la posibilidad de ver especies de estas en los zoológicos o en los circos. Son utilizadas estas especies simplemente para la diversión humana. Entonces no es desde ningún punto de vista ético sacar una especie de su entorno natural para ponerla a hacer algo para lo cual no fue diseñada naturalmente y para lo cual esa especie no está desarrollada para la entretención humana. Entonces es importante que no estemos a favor de la utilización de especies de animales grandes felinos o mamíferos para la entretención como un circo. Entonces afortunadamente hay leyes que se promulgaron para eso, para la defensa de estas especies, pero no promovamos ese tipo de utilización, no promovamos el acceso a circos que utilicen especies para la entretención. Y desafortunadamente los zoológicos también son una especie de cárcel para estas especies. Es mejor tenerlas en su hábitat natural que tenerlas encerradas en un zoológico. Entonces la invitación es eso, apropiémonos de nuestras especies de fauna, cambiemos la caza, las personas que todavía cazan, cambiemos la caza por fotografías. ¿Por qué no hacer una caminata y cazar las especies en una fotografía? Es mucho mejor mantenerlas así que acabar con la vida de ellas. Como siempre, los invito a que lleguemos y ampliemos un poco más en este tema. Miren nuestro canal de YouTube, no se les olvide, en internet aparecemos como Hogar TV Channel, allí van a encontrar este tema, algunos otros que son de importancia, y en mis redes sociales que aparecen en pantalla van a tener la posibilidad de establecer una comunicación si necesitan de pronto algún tipo de asesoría, conferencia para su empresa o institución y ampliar algún tema ambiental. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva oportunidad.